que tienes nueva información sobre este caso. Ha sido una tarde muy movida en materia de noticias, Oscar. Sí, bueno, después de que primero se confirmó esta detención de Ismael El Mayo Zambada, nos hemos quedado con la sorpresa de que hay un segundo detenido. Se trata de, digámoslo así, el tercer chapito, Joaquín Guzmán López, quien también habría llegado a un aeródromo privado en Texas para facilitar la detención a las autoridades en Estados Unidos. Hasta el momento, bueno, por supuesto, quedan muchas dudas. Primero, sobre cuáles fueron las condiciones de negociaciones, que eso me parece que es la duda más apremiante, qué ofreció cada parte para poder llegar a este acuerdo, aunque hay en este momento un rumor que está circulando, hasta este momento es únicamente un rumor, y se habla de que en realidad el que orquestó esta entrega habría sido el Chapito, y quien podría haber sido el que entregó al Mayo Zambada. Todo esto evidentemente es información que circula en redes sociales. Hay un movimiento interesante de este grupo conocido como La Chapiza, principalmente en TikTok y en cuentas de Instagram, que han empezado a responder a lo que ha pasado en estas últimas horas, pero sin duda muy interesante, sobre todo este comunicado que lanza el Departamento de Justicia de Estados Unidos hasta hace unos minutos, en la cual el último párrafo dice así, que no descansará hasta ver que el último líder responsable de envenenar a la población estadounidense sea castigado, y se refiere evidentemente al tráfico de fentanil. Claro. Oye, Oscar, y este rumor que nos comentas de que, pues, presuntamente sería Joaquín Guzmán López quien de alguna manera puso ahí a Ismael El Mayo Zambada, quizá no suene tan descabellada, ¿no? Digo, en base a la experiencia que tú tienes y que has dado puntual seguimiento a todos estos temas del crimen organizado, pues finalmente El Mayo Zambada, que tiene 76 años, y ¿quién podría obtener más beneficios en esto, no? Sí, exactamente, no suena descabellado, la verdad es que es un rumor que hay que tomar con cuidado, pero tiene una lógica. Dentro de los otros, digamos, dos chapitos que quedan después de la detención de Ovidio Guzmán, tanto Iván Archibaldo como Jesús Alfredo, los dos Guzmán Salazar, tienen cuentas serias pendientes con la justicia en Estados Unidos. Son a quienes las autoridades en Estados Unidos les han abierto más cargos y expedientes en distritos locales como de Nueva York, California e Illinois. Tiene sentido, entonces, que quien pueda llegar a hacer una negociación entregándose ante las autoridades de Estados Unidos es Joaquín Guzmán López, digamos, el chapito en términos de jerarquía, el de menor poder y el que tiene menos cargos criminales y que le permitiría conseguir un buen trato a cambio de menos años de reclusión, una reclusión en alguna cárcel de mediana seguridad, o incluso repetir lo que hizo la propia Emma Coronel, que tú seguramente te acordarás y el auditorio también. Se entrega y nomás pasa algunos meses, a 2 años me parece, en prisión, y después sale completamente libre de culpa y con todos sus negocios intocados. Y mientras Ismael El Mayo Zambada, que era una pieza importantísima y que además era un sujeto que reclamaba el gobierno de Estados Unidos con mucha dureza al gobierno mexicano, pues cae, y además se interrumpe la leyenda de su biografía. El hombre de 76 años que había logrado evadir siempre a la justicia en México y en Estados Unidos, y uno de esos poquísimos casos de un capo que iba a morir en la sierra de muerte natural a pesar de ser perseguido por décadas por las autoridades. Esa biografía, ese mito, hoy se ha acabado. Y bueno, lo pone además frente a una posibilidad terrible. De acuerdo con los cargos que se conocen que tiene pendientes Ismael El Mayo Zambada, que van desde tráfico de droga hasta homicidio y lavado de dinero, lo pondrían frente a una condición muy parecida a la de su ex socio Joaquín Guzmán Loera, es decir, una posible cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad y además en una celda en confinamiento solitario, que es una condición terrible que incluso los propios abogados del Chapo Guzmán han dicho que ha mermado rápidamente la salud mental de Joaquín Guzmán Loera. Esa es la posibilidad a la que se enfrenta hoy Ismael El Mayo Zambada. Y déjame decirte además otra cosa, por la edad, mucha gente podría suponer que no era un activo en el mundo del narcotráfico o que no representaba un riesgo tan grande, porque además se conocía que estaba enfermo, tenía, de acuerdo con los informes de la propia Secretaría de Marina y de la DEA, un problema ya grave en el riñón y además secuelas que le dejó el COVID-19.
Sin embargo, él era el líder de una facción criminal muy violenta llamada los Flechas MZ por Mayo Zambada, que hoy en este momento queda acéfalo. No sabemos qué va a pasar con ese grupo de pistoleros, de asesinos, de halcones, que quedan acéfalos. Y yo insisto que algo más peligroso que el crimen organizado, pues es el crimen desorganizado.